Hola a todos, vamos a comenzar con este live. Vamos a esperar unos minuticos para ver si más personas se conectan. Bueno, por ahí ya se van conectando algunos. Me alegra mucho que puedan estar, digamos, en este espacio donde vamos a hablar de un tema tan importante. Bueno, le damos bienvenida a Juliana, a Diana, a Vanessa, a Cristina, a todos los que se están conectando en este momento. Bueno, esperemos un segundito. Mientras tanto, les voy comentando un poco sobre el Centro Psicológico Esencial. Nosotros somos un centro que atiende niños, atiende adolescentes, atiende adultos en diferentes problemáticas de salud mental. Estamos enfocados en la promoción, en la prevención de la salud mental. Tenemos diferentes servicios como neuropsicología, psicología clínica para niños, adolescentes y adultos. Tenemos psiquiatría, fonoaudiología, entre otros muchos servicios. Bueno, me alegra bastante que estén acá en este espacio. A todos les damos una bienvenida. Entonces, bueno, voy a ir comenzando pues como hablar sobre el tema. En el espacio de preguntas pueden dejar alguna sugerencia, alguna pregunta que tengan acerca de este tema. La idea es que durante este espacio empecemos pues como a responderlas. Entonces, bueno, el tema que vamos a tratar hoy es el tema del bullying o acoso escolar. Es un tema sumamente actual. Es un tema que nos compete a todos, es un tema sumamente importante porque sabemos que es una problemática que cada vez es más visible en la sociedad, es una problemática que cada vez tenemos que empezar a generar estrategias que den una intervención oportuna frente a esta situación. Nosotros como psicólogos, como clínicos, recurrentemente vemos en consulta este tipo de problemáticas, la cual debe abordarse de una forma integral, de una forma oportuna, porque obviamente los que más están vulnerados es los niños y los adolescentes. Entonces, bueno, ¿qué es el bullying? Digamos que el bullying es cualquier conducta de persecución que implica un daño físico, verbal hacia una persona. Existen hoy en día como algunas variaciones de lo que es el bullying, porque por todo el tema de redes sociales, por todo el tema de que hoy en día pues vivimos en un mundo sumamente digitalizado, ya vemos una variación del bullying y es el tema del ciberacoso o ciberbullying. Entonces, que sería lo mismo, esas agresiones verbales, ese hostigamiento, esa humillación, pero de una forma virtual. ¿Cuáles son las condiciones para que algo se considere bullying? Debe haber como unas 3 condiciones. Y es primero, es que debe haber una intención de dañar, ¿cierto? Entonces, una intención de una persona hacia otra de hacerle un daño en su integridad física, psicológica. Segundo, que debe ser recurrente, un solo suceso aislado no se puede considerar bullying. Deben haber varios sucesos repetitivos o la intención o como la probabilidad más bien de que vuelva a suceder. Y el tercer punto sería de que hay una situación de poder, es decir, una persona que es acosada por otra y hay uno que es más, el que es acosado es más vulnerable de aquel que realiza pues como este acoso. Entonces puede ser de que sea mayor, tenga más edad o sea más grande físicamente. Precisamente como les comentaba, debe haber una situación donde haya un tema de poder. Bueno, digamos que existen también unas formas, como unos tipos de bullying. Entonces existe el bullying físico, donde hay agresiones físicas, donde se daña la integridad física de la persona. El otro sería agresiones verbales, que es cuando instigo a la otra persona con verbalizaciones ofensivas. También existe la exclusión social y es donde, por ejemplo, un niño puede que no lo agredan físicamente, no lo agredan verbalmente,
pero lo aíslan, entonces no lo invitan a nada, lo aíslan de todas las actividades escolares o todas las actividades con los otros niños, y también aparece pues como un tema de acoso sexual. En la parte de ciberbullying aparece la persecución, el hostigamiento en redes sociales. Entonces es donde una persona repetidamente puede empezar a instigar a otra por medio de amenazas, de humillaciones. También aparece como la manipulación, donde la otra persona puede empezar a manipular a la víctima diciéndole que va a publicar cierto contenido si no hace ciertas cosas. Y también puede suceder que en este ciberacoso exista como la difusión de rumores o la difusión de la humillación de la persona. En el bullying aparecen 4 actores. Uno es la víctima, que es precisamente la persona que es víctima de las agresiones. Segundo es el victimario, que es la persona que agrede a la víctima o la que acosa. Están los espectadores, que son las personas que ven precisamente esta situación, son las personas que son espectadores de una situación de acoso. Y finalmente están los externos, que son, por ejemplo, las personas que no ven la situación, pero que son conscientes o saben de la situación que está pasando, es decir, profesores, directivas, padres, psicólogos, entre otros. ¿Qué hay que hacer frente al tema del bullying? Es empezar a actuar, y es una responsabilidad de todos, ¿cierto? No solamente es un tema que debe ser abordado desde los padres, no solamente es un tema que debe ser abordado desde el colegio, sino que es un tema que nos compete a todos, es un tema donde todos debemos empezar a intervenir, porque precisamente los más vulnerados son nuestros niños y los adolescentes, que es esa población tan vulnerable, y nosotros como adultos debemos protegerlos y ayudarlos y preservar precisamente como esa integridad. Entonces, principalmente lo que se debe empezar a notar y evaluar es como esas características a nivel físico, a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel comportamental, que la persona que está viviendo una situación de bullying puede tener. Entonces, los papás deben estar muy conscientes de estos síntomas, porque estos síntomas van a ser unas señales de alarma. A nivel comportamental, ¿qué podría pasar? Que el niño empiece a tener una conducta evitativa, el niño empiece a aislarse socialmente, el niño puede presentar conductas autolesivas, es decir, se empieza a hacer daño, o podemos ver que empieza a querer ausentarse del colegio. Le empieza a decir a los papás, a fingir que está enfermo, que no quiere ir al colegio, que no quiere ir a ese lugar. A nivel emocional, obviamente podemos ver sentimientos o emociones de tristeza, de miedo, de angustia, depresión, ansiedad. A nivel psicológico también podemos ver como unos pensamientos de minusvalía, es decir, una baja autoestima, pensamientos negativos sobre sí mismo, pensamientos de fracaso. Y a nivel fisiológico podrían haber algunas alteraciones a nivel del apetito, o también alteraciones en el sueño, o también podrían presentar como signos de agresión física, es decir, que el niño aparezca golpeado, aruñado. Entonces es muy importante que los padres hagan una evaluación de todos estos aspectos, porque cada uno de ellos van a ser un signo que nos va a permitir y nos va a ayudar a actuar de forma oportuna. No es normal que un niño que tenía un desarrollo precisamente estable, normal, de un momento a otro empiece a presentar cada uno de estos síntomas. Y digamos que los padres tienen que estar muy alerta precisamente para que podamos actuar de forma rápida. Existen pues como unas características que pueden hacer que un chico pueda tender a que le hagan bullying o que le hagan acoso escolar, y es por ejemplo que de pronto este niño tenga un temperamento inhibido, es decir, que sea un poco más tímido,
también si el niño tiene alguna diferencia a nivel de raza, a nivel física, si es un niño más bien inseguro, con pocas habilidades sociales. Esas características pueden hacerlo más vulnerable a que pueda presentar esta problemática. Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿Qué tenemos que hacer frente a esto? Lo primero que tenemos que hacer es actuar, como les decía ahorita. Es actuar y tener un abordaje integral de esta problemática. Como les mencionaba, esto no es un asunto solamente de los docentes, sino que es un asunto que se debe tratar desde la casa, el colegio y el espacio terapéutico si el niño pues lo tiene. Entonces debe ser un abordaje que implique la intervención con la familia, que implique la intervención en el colegio, que implique la intervención en un espacio terapéutico. Es decir, que porque precisamente este tema del bullying nos habla de una problemática que hay a nivel general, que no solamente es la situación del niño que acosa y el niño acosado, sino que nos habla de muchos aspectos a nivel social, a nivel de la institución, a nivel escolar, que es importante precisamente abordar. Es muy importante que entendamos que el bullying no se justifica, nunca se debe creer que es algo charlando, esto es un tema sumamente serio. Nosotros hemos visto en nuestro ejercicio profesional personas que han sufrido las consecuencias del bullying y sabemos lo doloroso que puede ser esta problemática, sabemos los daños tan graves que pueden generar. Entonces es muy importante que seamos, que validemos precisamente las emociones de los niños y que no justifiquemos esas acciones. Primero. Segundo, que es muy importante entender que no podemos hacer juicios de valor frente a la persona que acosa, es decir, al victimario. ¿Qué significa eso? El victimario podría hablar de unas situaciones complejas a nivel familiar, a nivel educativo. Entonces, no solamente es importante hacer una intervención en el niño que es víctima, sino también en el victimario, porque precisamente podría estar inclusive más mal que aquel que es acosado. También es muy importante que en esta intervención escuchemos a la víctima, escuchemos a la persona, escuchemos al niño, validemos sus emociones. Hoy en día a veces invalidamos las experiencias del otro y creemos que lo que vive el niño es un tema de juego o que el niño no tiene, pues que el niño no tiene ninguna dificultad o que no está pasando nada, y eso antes de generarle un alivio al niño lo que va a hacer es una revictimización. Es muy importante escucharlo de una forma acogedora, comprensiva frente a lo que le está pasando. Lo segundo que hay que hacer es comunicar la situación. Entonces, por ejemplo, es el niño debe empezar a comunicar esto a su docente, a los padres. Y si son los padres los que se enteran de esta situación, es empezar a comunicar esto con las directivas del colegio, con los profesores y con el profesional idóneo precisamente para eso, que serían los profesionales de la salud mental. Entonces, porque el comunicar va a hacer que podamos resolver la problemática, que podamos empezar a generar estrategias que nos permitan solucionar todo lo que está pasando. El tercer punto, sería empezar a generar estrategias a nivel familiar, a nivel educativo y a nivel, digamos, interno del niño. ¿Qué significa eso? Empezar a fomentar un entorno escolar donde se vive una convivencia adecuada. Entonces, en el ámbito del colegio, tomar medidas disciplinarias si es necesario. También empezar a fomentar desde talleres, desde la psicoeducación, un montón de estrategias a los niños sobre cómo atacar el bullying, que ellos sean conscientes de esta problemática, que sean conscientes del daño que genera, pero también que los niños tengan las herramientas para poder gestionar los problemas, gestionar sus emociones y hacer una resolución de los conflictos. También muy importante que los docentes tengan esas herramientas, que los docentes sepan cómo resolver estas problemáticas. Entonces, esta intervención también tendría que hacer adecuaciones a nivel escolar, a nivel de la institución.
En el ámbito familiar es muy importante que desde casa se le empiece a enseñar al niño habilidades sociales. En estas habilidades es muy importante que le enseñemos al niño a tener una comunicación asertiva. Un ejercicio muy bueno que podemos hacer frente a este aspecto es que paremos al niño en un espejo o hagamos juegos de roles que permitan que el niño se vea a sí mismo y que empiece a interactuar. Bueno, ¿cómo vas a resolver esta situación? Bueno, estás viviendo eso, ¿cómo vas a hablar? ¿Qué vas a decir? ¿Cómo vas a poner límites? O sea, hacer todo un entrenamiento en habilidades sociales, entrenamiento asertivo, todo un fortalecimiento de los límites personales. También en el ámbito familiar empezar a fomentar esa seguridad, esa autoestima, precisamente porque si no hacemos esto, lo que va a generar es que se perpetúe esta problemática y que el niño termine volviendo a ser víctima precisamente de eso. Entonces fomentar esa seguridad personal, esa capacidad de decir no me gusta esto que estás haciendo, eso no es una forma adecuada de hablarme, de decirme, que tenga esa capacidad o esa conducta y esa habilidad social asertiva que permita precisamente lo que les comentaba ahorita, esa resolución de conflictos. Y a nivel individual es muy importante que tanto el niño que acosa como el niño acosador reciban un tratamiento psicológico. ¿Qué significa eso? Como les mencionaba ahorita, no solamente es la víctima, sino que a veces el victimario podría estar siendo víctima de un montón de situaciones, podría estar viviendo conflictos a nivel familiar, el victimario podría tener algunas dificultades a nivel académico que hagan que genere esta conducta. Entonces es muy importante que las dos partes tengan una intervención terapéutica y esto permita también una intervención terapéutica en cada una de estas familias. Y finalmente también es muy importante que se empiece a fomentar un entorno escolar seguro, como les mencioné ahorita, y también un entorno donde se conozcan sobre estas problemáticas, donde sepamos hablar de estas problemáticas, donde actuemos y no nos quedemos callados, donde podamos generar, como les decía, entornos seguros, entornos amigables con los niños que permitan precisamente como ese crecimiento adecuado. Entonces, todos estos pasos son sumamente importantes, pero bueno, yo soy un padre de familia, yo no sé qué hacer, a quién acudir, no sé, en el colegio no me están prestando atención o veo que hablo esta situación con la profesora, la docente y no hacen nada. ¿Qué hacer primeramente? Podemos empezar el proceso haciendo una consulta por psicología, donde a través de la consulta psicológica se puede guiar a los papás para ayudar en esta problemática y hacer esa debida activación de ruta, esa gestión, digamos, de esta situación. Entonces ese podría ser un primer paso. Muy importante que los papás le crean a los niños, que los papás, como les decía, validen esas emociones, que los papás hagan algo frente a ese aspecto. Bueno, si alguno tiene alguna pregunta en este momento, la puede ir haciendo. Como les mencionaba, lo más importante frente a todo esto es que se haga precisamente como esa atención oportuna, porque nosotros vemos personas que quizás en la infancia vivieron estas situaciones y ya en la vida adulta vemos todas estas consecuencias que quizás se pudieron prevenir a la hora de que se actuara oportunamente. Y finalmente, cómo hacer esa prevención adecuada, porque no solamente es intervenir esta problemática, sino cómo prevenirla. Muy importante empezar a fortalecer los valores. El bullying habla de un problema social, habla de nosotros como sociedad, habla de nosotros como grupo, como contexto. O sea, toda esta problemática habla de lo mal que estamos como sociedad. Entonces es muy importante empezar a fortalecer los valores, empezar a fortalecer la responsabilidad, la solidaridad, la empatía, que los niños y los adolescentes tengan la capacidad de ser empáticos con el otro, entender al otro, que sean empáticos a la hora de saber entender las emociones que está viviendo la otra persona y que
nuestras conductas, nuestras palabras pueden generar un daño gravísimo en la otra persona. También muy importante que generemos esa capacidad de responsabilidad compartida, es decir, como yo les mencionaba, esto no solamente habla de un tema de niños, sino que habla de todos como sociedad, entonces empezar a responsabilizarnos y empezar a actuar frente a esta problemática. Muy importante que desde la familia, desde los entornos también escolares, se escuche, se hable sobre las emociones, se potencialice, digamos, la seguridad en sí mismo, se potencialice los talentos, se generen estrategias para que los niños se puedan conectar con sus padres, con los otros, y que tengamos pues como la capacidad de convivir adecuadamente, de respetarnos los unos a los otros, de respetar las dificultades que el otro pueda tener o las diferencias que pueda tener. Bueno, no sé si alguno tenga alguna pregunta en este momento. Si no, pues ya damos por finalizado. Bueno, me alegra mucho que nos hayan acompañado en este espacio. Más adelante vamos a hablar de unos temas muy interesantes como la sexualidad de los niños, el tema del duelo, el tema del manejo de la enfermedad, para que estén muy atentos. Recuerden que este es un espacio para que fortalezcamos la salud mental, para que hablemos sobre salud mental, para que tengamos habilidades precisamente para hacer esa promoción y prevención precisamente de este tema que es tan importante, de este tema que es tan actual. Muchas gracias a todos y que tengan una muy feliz tarde.